Un saludo muy, pero muy especial para todos los hermanos distribuidos o esparcidos por diferentes países. Es un gozo muy, pero muy grande para mi corazón poder compartir con ustedes el pan de vida. Mi corazón salta como los chimpancés porque realmente es un gozo gigantesco poder darle a la trompeta el sonido certero. Le damos una bienvenida muy pero muy especial a todos aquellos que están representados por el trigo, porque sabemos que la cizaña, ya por más que Cristo venga, por más que todos los ángeles bajen del cielo y les prediquen, ya no hay solución para esa gente. Por lo tanto, el anhelo que tenemos es alimentarle y apuntalarle a aquellos que están representados por el trigo, de tal manera que puedan dejar la leche y que se cumpla en la vida de ellos Hebreos capítulo 5, que puedan aprender a consumir alimentos sólidos. Ese es el anhelo de todo mi ser, no solamente de mi corazón. Estamos felices, mis amados, porque hoy podemos darle a la trompeta un sonido bien, pero bien certero. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos dichosos, nos sentimos demasiado dichosos, porque hoy podemos presentarle a ustedes el tema número 352 de este enorme buffet espiritualmente hablando. Oh, mis amados, ¿qué me iba a imaginar? Que hoy por hoy iba a predicar esta cantidad de temas que ustedes ven acá en la pizarra. Realmente no hay palabras para agradecerle al Dios del cielo por esta dicha que me ha permitido experimentar y disfrutar al mismo tiempo. Así que a Él y solamente a Él, solamente a Jesús, sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos, sin fin de la eternidad. Así que le damos una cordial bienvenida a todos y ojalá que puedan sacarle el jugo, como decimos en mi país, a estos temas que estamos presentando con tanto cariño y con tanta alegría. Muy bien, hoy tenemos un tema muy pero muy especial. Pero antes de eso, vamos a darle la bienvenida a nuestros jefes. ¿Quiénes son nuestros jefes? Nuestros jefes son Isaías 8:20, Isaías 28:10 y también el versículo 13 del mismo capítulo 28 de Isaías. Isaías capítulo 28, versículo 13. Esos son nuestros jefes supremos. A eso sí nos gozamos en tenerlos en nuestra jefatura. Alabado sea el nombre del Señor por eso. Así que mis amados, nos sentimos muy pero muy gozosos en esta noche, porque no solamente podemos comenzar a vivir un sábado más, sino que también podemos proclamar las poderosas verdades de la palabra de nuestro Dios. Y hoy, una vez más, vamos a ponernos el equipo de buceo y vamos a zambullirnos en aguas profundas. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Muy bien, vamos entonces a caer de hinojos. Vamos a doblar rodillas.
vamos a clamar al Señor, vamos a pedirle al Dios del cielo que sople sobre nosotros su espíritu, para que de esa manera podamos no solamente entender, comprender, asimilar el tema, sino también apresurarnos en ponerlo por obra. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Muy bien, vamos entonces a arrodillarnos aquí para orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por el enorme privilegio que tenemos de ser tus hijos. Porque somos miembros de la familia más hermosa del universo. La familia más numerosa y más excelente que es la familia celestial. Oh Señor, qué hermoso es saber que somos parte de esa familia. Y en esta hora te queremos pedir que te quedes con nosotros, que nos ayudes mucho. Te necesitamos enormemente. Queremos que seas con nosotros en todo el sentido de la palabra. Ayúdanos, oh Dios. Es mucho, mucho, mucho lo que te necesitamos. Y no queremos ni siquiera intentar caminar solos, porque Jesús fue demasiado claro cuando dijo: sin mí nada podéis hacer. Por lo tanto, sería muy necio de nuestra parte querer o procurar solos, porque solo es imposible. Oh Señor, dejamos todo en tus manos. Queremos que nos abraces fuerte, que nos cobijes bajo tus alas, que podamos ser tonificados por tu Espíritu, que nos enseñes a andar por tus sendas, a caminar en novedad de vida, como dice el apóstol Pablo, que podamos enterrarle siempre al viejo hombre y poder así renovarnos cada día en justicia, verdad y santidad. Y nos sometemos a ti por completo. Queremos hacer tu voluntad, queremos hacer las cosas que son agradables delante de ti. Oramos por todos aquellos que están diseminados por diferentes partes del mundo y que están pasando por circunstancias difíciles. Que tú seas con ellos de una manera muy especial. En forma muy, pero muy exclusiva, queremos orar por aquellos hermanos que por predicar tu palabra están sufriendo algún tipo de persecución. Que tú seas con ellos mucho más que con nosotros y que le puedas dar la salida a las dificultades que tengan. Oh Padre amoroso, dejamos todo en tus manos. Abrázanos fuerte, cobíjanos bajo tus alas y nos encomendamos en tus brazos de amor. En el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para darle a ustedes una vez más el alimento espiritual que tanto, pero que tanto necesitamos. Hoy tenemos un tema supremamente clave, supremamente valioso, y ojalá que podamos realmente valorar al máximo, porque si vamos a esperar que los perros mudos prediquen estos temas, ese día nunca va a llegar. Por lo tanto, es hora que nosotros tomemos coraje y podamos realmente proclamar estas verdades, se enoje quien se enoje, porque al fin y al postre no estamos aquí para darle el gusto a la cizaña. Aquí estamos sola, única y exclusivamente para predicar la verdad, le guste o no le guste al enemigo de las almas y a sus secuaces. Por lo tanto, vamos a
darle a la trompeta el sonido 100% certero. Muy bien, vamos a mirarle por unos momentos a nuestra pizarra, porque aquí está el título del tema de hoy y se titula así: Destrozando la teología del remolque. Qué tremendo, mis amados, lo que vamos a ver hoy. Este tema es impresionante y créanme que lo voy a presentar con mucho entusiasmo y con mucho gozo también. ¿Qué es lo que queremos decir cuando le ponemos un título como este a una predicación? Destrozando la teología del remolque. ¿Qué es eso? ¿A qué nos estamos refiriendo? Les voy a explicar. En mi país, cuando un vehículo se descompone en la carretera, lo primero que hace el dueño del vehículo es llamar a una empresa que se encarga exclusivamente de remolcar esos vehículos desde el lugar de la carretera donde el vehículo se quedó parado hasta el taller o un lugar específico donde se tiene que darle un tratamiento de arreglo a ese vehículo. Entonces, llega el remolque, justamente así se llama, llega el remolque y con la grúa le levanta al vehículo y el dueño del vehículo se va en su auto, pero se va completamente tranquilo. Se va sin mover un dedo. Él se va sentado, pero ni siquiera tiene que agarrar el volante. ¿Por qué? Porque la grúa y el remolque hacen todo. Él se queda completamente paralizado ahí dentro hasta que llega al lugar donde se le va a arreglar su vehículo. Ahora, ¿saben una cosa, mis amados? Es impresionante cómo esto mismo sucede en el terreno espiritual. Es lo mismo. Satanás se ha encargado de hacerle creer a la gente que uno se puede salvar así, que uno se puede salvar de esa manera, que uno se puede salvar remolcándole, que uno puede llegar al cielo colgado del traje del pastor. Eso, hermano, es la teología del remolque. Y esa es la teología que hoy, a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía, lo vamos a destruir. Hoy vamos a desenmascarar este engaño diabólico. Satanás se ha encargado de meterle en la cabeza esta teología tan pero tan torcida, errada y diabólica a miles y millones de personas. Entonces, lo que yo hice acá fue poner en la pizarra justamente los sinónimos, como ustedes pueden ver acá. La palabra remolque acá es sinónimo de pasivo, indiferencia o indiferente, inactividad, frío y apático. Estas 1, 2, 3, 4, 5. Estas 5 palabras que ustedes ven acá, y anoten esto, es sinónimo de esto. Esto tiene su equivalencia en estas 4 palabras que aparecen aquí. Entonces, Satanás se ha encargado de meterle en la cabeza a millones y millones de personas que uno puede llegar al cielo siendo pasivo,
indiferente, inactivo, frío o apático a las verdades de la palabra de Dios. Y eso es completamente imposible. Completamente imposible. Y lo vamos a demostrar. Lo vamos a demostrar de una manera contundente, de tal manera que no haya una gota de duda. Ahora, ¿cuál es el versículo o el texto clave? El texto clave que vamos a usar y con el cual vamos a vamos a introducirnos al tema va a ser Filipenses 2:12. Este pasaje es hiper clave. Este versículo 12 del capítulo 2 de Filipenses es supremamente clave. Y con ese pasaje vamos a comenzar. Vamos a abrir entonces nuestras Biblias en Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 12. De ahí, con ese pasaje vamos a despegar. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Y dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y ahora viene, lo que viene ahora, el detalle que viene ahora es súper clave. Noten lo que dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¡Qué precioso pasaje! ¡Qué versículo de oro! ¡Qué pepita de oro tenemos acá! Noten, mis amados. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¡Qué pasaje más excelente! Este es uno de los versículos más estupendos del Nuevo Testamento. Entonces, lo primero que vamos a hacer en esta noche es hacernos una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es una herejía satánica que destruimos por medio de este versículo 12? ¿Cuál es una de las herejías inventadas por el jefe de los ángeles caídos que podemos destruir por medio del versículo 12? ¿Y saben cuál es esa herejía? Que nadie, pero nadie llegará al cielo remolcado. ¿Escuchaste? ¿Escucharon eso? Mucho ojo con eso, y lo vamos a martillar y a remarcar muchísimo. Lo que el versículo 12 destruye es la teología satánica del remolque. No se puede ser salvo en forma pasiva. No se puede ser salvo siendo indiferentes a la reforma pro salud. No se puede ser salvo siendo indiferente a la reforma en la indumentaria. No se puede ser salvo siendo indiferente a las preciosas verdades que como adventistas del séptimo día nos hacen un pueblo peculiar. Un pueblo distinto, un pueblo diferente. No se puede ser salvo de esa manera. No se puede ser salvo en la inactividad. Ojo con esto, subrayen a muerte esta palabrita. No se puede ser salvo viviendo
todo el sábado sentado como si fuera que el sábado es para descansar físicamente. No se puede ser salvo así. No se puede ser salvo viviendo una inactividad total, espiritualmente hablando. Siempre ocupándome por ponerme el zapato del evangelio y llevarle la palabra de Dios a otras personas que están ciegas espiritualmente hablando. No se puede ser salvo así. Tampoco se puede ser salvo siendo frío. Y frío es lo mismo o casi lo mismo que apático. No se puede ser apático espiritualmente hablando y al mismo tiempo pretender o creer que estamos salvos. Eso es completamente imposible. Por lo tanto, vamos ahora a tirar la primera bomba. El primer misil se viene a continuación. ¿Y saben de dónde saqué este misil? No crean que le pedí a Putin. No, no crean que le pedí al dictador de Corea del Norte. No, le pedí nada más y nada menos que al Espíritu Santo. Y sacamos de nuestra elevada vocación, página 93. ¡Qué bombazo de declaración! Aquí tenemos un misil, mis amados. Noten lo que dice esta cita. Cortita, pero tiene un poder impresionante. Dice así. Noten, nuestra elevada vocación, página 93. Dice, el hombre, ¿de quién está hablando? Del hombre, no está hablando de la jirafa ni del elefante, porque la jirafa y el elefante no van a poder heredar el reino de los cielos. El hombre no es un ser pasivo. Ahí está, aquí, noten, ojo con esto. Ojo con esta palabrita que está acá, noten. Acuérdense que esto y esto es lo mismo. Estos dos son 100% sinónimos. Ahora viene. El hombre no es un ser pasivo, coma. Y ahora, noten, y como la coma nos obliga a hacer una pausa, según las profesoras de castellano, noten lo que viene ahora. El hombre no es un ser pasivo, coma. Y ahora viene la bomba. Que pueda salvarse en la indolencia. ¡Qué tremendo, mis amados! Noten, otra vez nos encontramos con esta palabrita que está acá. Indiferencia, apático, frío o inactividad es lo mismo que indolencia, porque indolente no es otra cosa que un perezoso. ¡Qué tremendo, mis amados! Aquí está. El hombre no es un ser pasivo, coma, que pueda salvarse en la pereza. ¡Qué tremendo, mis amados! Cristianos carretillas. Idénticos que la carretilla. Si tú no levantas la carretilla no se va a ningún lado. Así son miles y millones que dicen ser cristianos. ¡Qué tremendo, mis amados! Entonces, más claro no puede ser. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Vamos a buscar. Jeremías. Jeremías capítulo 48. Vamos al Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 48. Jeremías capítulo 48, versículo 10. Noten,
La cita que recién leímos de Nuestra elevada vocación, página 93, nos conduce al versículo 10 de Jeremías 48 y dice así: maldito. ¿Cómo? Noten, acá hay una maldición. Acá se está lanzando una maldición contra quién. Noten, el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Qué impresionante, mis amados, lo que dice. Noten, ¿se dan cuenta cómo la señora White no inventa nada? Lo mismo que ella dice en ese libro, en esa matutina, lo mismo tenemos acá en Jeremías 48:10. Maldito el que hiciera la obra o el que hace la obra de Jehová indolentemente. La misma cosa es lo que leímos recién. Ahora, ¿qué otra herejía destruye el versículo 12? Este que está acá. ¿Qué otra herejía destruye? Noten, a fin de conocerle, página 206, el segundo misil de la noche. Noten qué tremenda declaración, mis amados. Dice así: para redimir al hombre, Dios dio lo más sublime, lo más grande que podía ofrecer. ¿Qué fue eso? Lo más grande, lo más sublime que Dios podía ofrecer. ¿Saben qué fue? Su Hijo unigénito, Cristo Jesús. ¿Y saben cómo le llama el apóstol Pablo a él? Le llama su don inefable. En la carta a los Corintios le dice así. Dice que Jesús es para nosotros su don inefable. ¡Qué hermosura de hermosuras! Y ahora noten lo que dice. Y si los que son objetos de su amor, o sea, nosotros, descuidan la salvación, ojo con ese detalle. ¿Qué dice? Descuidan la salvación. Ahí tenemos que martillar con la palabra descuidan. Vamos a poner acá. Aquí vamos a poner esta palabrita. Descuidan la salvación. Noten que esta palabra que está acá le sigue a esta lista. Esta es la continuación de esas 5 que están juntas ahí, en esta columna. Noten. Y si los que son objetos de su amor descuidan la salvación, ahora viene, no hay más nada que el cielo pueda hacer por ellos. Noten qué tremendo. Qué otra herejía destruye el versículo 12 de Filipenses 2, que aquellos que descuidan la salvación no tienen ni siquiera una gota de posibilidad de salvarse. ¡Qué tremendo! Quiere decir que Satanás miente y grande cuando desde el púlpito los predicadores predican diciendo: cree solamente cree y ya sos salvo. Solo con aceptarle a Jesús como tu Salvador personal ya eres salvo. Mentira diabólica. Eso es un engaño, eso es una mentira feroz.
Eso es una mentira más grande que el monte Everest. No puede ser jamás. Es completamente imposible. ¡Qué tremendo! Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 2. Vamos a la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Dice así. Vamos a leer el 1 también. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, noten ahora el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Ahí está, una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Ahí está. Noten, mis amados, aquí estamos destruyendo otra herejía diabólica que se ha esparcido y se seguirá esparciendo desde los púlpitos de las iglesias, lamentablemente. Qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, otra pregunta clave que viene al caso es la siguiente. ¿Cuál es el primer sentido de la palabra temor? Porque el versículo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, tenemos que captar, asimilar y comprender bien qué significa la palabra temor. Porque temor no es tenerle miedo a Dios, porque Dios no es un monstruo. Temor tiene que significar otra cosa. Entonces, cada día con Dios, página 38. Anoten esta declaración que es formidable. Alabado sea el nombre del Señor. Noten lo que dice. Los que han hecho el pacto de servir a Dios deben temer. ¿De qué grupo de personas está hablando? Está hablando de aquellos que un día entraron en las filas del Señor, se unieron al ejército del príncipe del cielo y están militando en los caminos del Señor. A ellos se está refiriendo porque dice que un día hicieron el pacto de servir a Dios. Y acá dice que ellos deben temer. Pero ¿qué es lo que deben temer? Sigue diciendo. No sea, acá viene el tercer misil de la noche. Ojo con este bombazo porque es fuerte, hermano. Acá no le vamos a poner anestesia. Noten lo que dice. No sea que en sus vidas no se vea qué, el contraste que existe entre la verdad y el error. ¡Qué espectacular, mis amados! Noten lo que dice. ¡Qué declaración más espectacular! ¿Qué significa entonces ocupaos en vuestra salvación con temor?
Ocupaos en vuestra salvación con temor, quiere decir que en mi vida se tiene que notar, enfaticemos a muerte ese detalle, se tiene que notar, pero ¿qué es lo que se tiene que notar? Se tiene que notar el contraste. Noten, subrayen esa palabra contraste. El contraste que existe entre el mundano y el cristiano. Se tiene que notar la abismal diferencia que existe entre el infiel y el fiel, entre el genuino y el falso. Se tiene que notar la enorme y gigantesca diferencia que existe entre una dama que se viste como el cielo estipula y una mundana que se viste para provocarle a cualquier persona del sexo opuesto. Se tiene que notar la diferencia. No puede ser que entre el cristiano y el mundano no se note ningún tipo de diferencia. Se tiene que notar en la vestimenta, en sus ademanes, en su forma de hablar, en el tipo de vocabulario que usa. Se tiene que notar, tiene que haber un claro y gigantesco, si es posible, contraste entre el trigo y la cizaña. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Esto es realmente impresionante. Se tiene que notar la diferencia. Tiene que ser clara la diferencia. No puede ser que entre un cristiano y un mundano, no haya una gota de diferencia. Qué impresionante, hermano, lo que estamos diciendo. Por eso, justamente por eso, para que eso pueda ser una realidad, el apóstol Pablo tiene un consejo súper excelente y sabio. Por eso, en Colosenses capítulo 3, dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. ¿Muerto a qué? Muerto al mundo, muerto a la moda, muerto al pecado, muerto a todo lo que realmente no me lleve a mí a que la gente vea un verdadero contraste. Debemos morir. Y en el versículo 5 del capítulo 3 de Colosenses también dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todas esas cosas las tenemos que matar, la tenemos que hundir bajo tierra. ¿Por qué? Porque de lo contrario no va a existir ese contraste, esa diferencia entre el impío y el verdadero Hijo de Dios. Qué tremendo lo que estamos diciendo, mis amados. Aquí más claro no puede ser la cita. Noten. Ahora, qué potente luz arroja el versículo 12 sobre la santificación. Qué linda pregunta. Esta es otra pregunta preciosa. La respuesta la encontramos en Conflicto de los Siglos, página 523, y va a ser el cuarto misil que vamos a lanzar en esta noche.
Ustedes no se imaginan cuánto aplauden los ángeles una declaración inspirada como esta. Dice así: los discípulos de Cristo han de volverse semejantes a Él. Es decir, adquirir por la gracia de Dios un carácter conforme a los principios de su ley. Noten, hermano, acá vale la pena enfatizar este punto. ¿Qué significa santificación? Santificación dice acá que es lo mismo que un carácter semejante al de Cristo. Ahora, no tenemos que confundir carácter con temperamento. Son dos cosas que no se pueden decir que son sinónimos. El carácter tiene que ver con los principios, porque acuérdense lo que pasó con Pedro. El apóstol Pedro tenía un carácter fuertísimo. Es cierto, Cristo también purifica y pule ese temperamento, pero hay muchas personas que confunden carácter con temperamento porque no son la misma cosa. Lo que estoy queriendo más recalcar con esto es que el carácter tiene que ver con los principios del cielo. Mucho ojo con eso, porque se puede dar el caso que una persona sea muy temperamental, pero el carácter de esa persona tiene que estar en armonía con los principios del cielo. Ahí es otra cosa la historia. Por eso es que tenemos que hacer esa clara distinción. Pero acá viene. Esto es lo que la Biblia llama santificación. O sea, santificación y un carácter en armonía con los principios del cielo es prácticamente lo mismo. Pero ahora viene la bomba. Ahora viene una declaración que va a arrojar luz sobre este versículo 12. Y dice así: esta obra no se puede realizar. ¿Qué obra? La obra de la santificación. Esta obra no se puede realizar sino por la fe en Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos, que así como la justificación es por la fe, con la santificación pasa lo mismo? Así como somos justificados por la fe, así también tenemos que ser santificados por la fe. Las dos cosas van juntas. Entonces sigue diciendo: por el poder del Espíritu de Dios que habite en el corazón. Y ahora, adivinen qué versículo la señora Joy va a colocar a continuación de esto. ¿Saben qué versículo va a colocar? Filipenses 2, 12 y 13. Ahora, yo les pregunto, ¿coincidencia o providencia? Ah, muy bien ese detalle, ¿eh? Qué lindo, noten. Yo no creo que sea coincidencia. Más bien me inclino a pensar que es providencia. Sigue diciendo: el cristiano sentirá las tentaciones del pecado. Noten, claro, porque nuestra naturaleza pecaminosa la vamos a tener que arrastrar hasta la tumba o hasta que termine se cierre la gracia. Eso es categórico, porque la naturaleza pecaminosa es, como dice el apóstol Pablo en Efesios, equivale al viejo hombre que le tenemos que estar matando todos los días. Entonces, por eso ella dice acá que el cristiano sentirá las tentaciones del pecado, pero luchará continuamente contra él. Ahí está.
Noten, ¿qué significa eso? Que luchará continuamente contra él. Ese luchará continuamente contra él es lo mismo que aparece acá en el versículo 3 de Colosenses 3. Colosenses 3, versículo 3, versículo 5, versículo 8, versículo 9. Ahí está. En esos pasajes aparece lo mismo, pero dicho de otra forma, lógico, porque estamos hablando de dos autores diferentes. Pero ese luchará continuamente contra ella equivale a hacer morir pues lo terrenal en vosotros, como dice el versículo 5 de Colosenses 3. Entonces, sigue diciendo, la debilidad humana se une con la fuerza divina. Ahí está la clave. La debilidad humana se une con la fuerza divina. ¡Qué hermosura, mis amados! Esa unión es la que nos da el éxito. Cuando la naturaleza humana se une con la divina, es donde el cristiano obtiene el éxito. Y eso nos lleva a Juan capítulo 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. O sea, mientras nosotros seamos ramas unidas al tronco que es Cristo, ahí es cuando mi debilidad se une a la fuerza o a la fortaleza divina de Jesús. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de nuestro Dios. Ahora, otra pregunta importantísima que debemos responder es la siguiente. ¿Qué potente luz arroja el versículo 12 sobre la reforma pro salud? ¡Qué interesante pregunta! ¿Y saben dónde está la respuesta? En el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, página 582. ¿Y saben una cosa? En la época en que la señora White estaba viva, había una hermana que estaba luchando por dejar el vinagre. Imagínense, estaba luchando por dejar el vinagre. Y noten lo que la señora White le dijo. Le mandó una carta a esa hermana y en esa carta le dice así: acabo de leer su carta. Usted parece tener un ferviente deseo, noten, de obrar su salvación con temor y temblor. Noten, le citó Filipenses 2:12. Noten, hermanos, qué versículo le cita la sierva del Señor a esta hermana que quería dejar el vinagre. Le cita Filipenses 2:12. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que algunos dicen que la comida no tiene nada que ver con la salvación? Están borrachos. Tienen que estar más borrachos que los mormones para decir un disparate de esa naturaleza. Si acá la señora White le está diciendo a esta hermana que quería dejar el vinagre, que ella se notaba que estaba peleando o luchando por su salvación con temor y temblor porque quería dejar el vinagre, ¿cómo puede ser que hoy en día haya miles y miles de pastores y adventistas en general que se ponen a decir ese disparate gigantesco de que si uno come o no come, eso no tiene nada que ver con la salvación? Pero más borracho no puede ser.
Eso es una borrachera, hermano. Eso realmente es ridículo. Es completamente contrario a lo que Dios nos dice claramente en su palabra. Ahora, otro detalle importantísimo. Otra pregunta que vamos a responder. ¿Sabían ustedes que el versículo 12 echa por tierra todo tipo de chistes en el púlpito y fuera de él? ¿Les gustaría que le corrobore? A fin de conocerle, página 140. Noten otro bombazo que se viene a continuación. Dice así. Primero cita Filipenses 2:12. Primero cita este pasaje. Y luego dice, ¿por qué con temor y temblor? Ella misma se hace la pregunta. ¿Por qué con temor y temblor? Acá viene. Para que vuestra voluntad no represente falsamente vuestra fe mediante bromas o chistes desde el púlpito. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¡Qué tremendo, mis amados! Quiere decir entonces que Filipenses 2:12 echa por tierra la cantidad de chistes y bromas que los pastores hacen desde el púlpito. ¿Por qué? Porque si ellos hacen eso es porque no se están ocupando de su salvación ni con temor ni tampoco con temblor. ¡Qué tremendo! Y sigue diciendo, dando así a otros la impresión de que la verdad que profesáis no tiene una influencia santificadora sobre el carácter. Qué impresionante, mis amados, hasta dónde llega la cosa. Quiere decir entonces que Filipenses 2:12 también se aplica a aquellos que desde el púlpito están contando chistes y bromas, haciéndole reír a la gente con verdadera basura del infierno, traída del infierno. Qué impresionante, mis amados, si pudiéramos entender lo que estamos diciendo. Ahora, ¿qué otro argumento del diablo echa por tierra Filipenses 2:12? Noten, cada día con Dios, página 10, dice así. No importa qué conduzca, sigan los demás. Nosotros, individualmente, tenemos que obrar nuestra salvación con temor y temblor. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¡Qué declaración más audaz! ¡Qué maravillosa declaración! Noten, no importa la actitud tan endemoniada y diabólica que tengan los demás. No interesa eso. Nosotros individualmente, noten, ¿por qué dice individualmente? Porque la salvación es individual. Nadie se va a salvar en forma colectiva. Tenemos que obrar nuestra salvación con temor y temblor. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Vamos a buscar en el Antiguo Testamento Miqueas capítulo 4. Acá está. Miqueas capítulo 4. Noten,
A esta declaración que recién leímos, Cada día con Dios, página 10, le vamos a insertar el versículo 5 de Miqueas 4. ¿Por qué? Noten por qué. Vamos a leer con detenimiento. Dice así: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, y acá la palabra Dios está en minúscula, eso quiere decir que se refiere a un Dios endemoniado, un Dios inventado por Satanás, a eso se refiere. Noten, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros, noten, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¡Qué versículo más hermoso! Noten, este versículo dice lo mismo que la cita que recién acabamos de leer. Entonces, Miqueas 4:5 calza perfectamente con lo que recién leímos. Ahora, ¿sabían ustedes que el versículo 12 de Filipenses 2 es un salvoconducto para que Satanás no tome posesión de nuestra mente? ¡Qué tremendo lo que estamos diciendo! ¿Podemos repetir eso? Claro, es demasiado serio esto. Noten, este versículo 12 de Filipenses 2 es una especie de salvoconducto para que Satanás no tome posesión de nuestra mente. Ahora, ¿qué significa eso? Vamos a ampliar un poco este detalle. Cada día con Dios, página 50. Noten lo que dice. El corazón es la fortaleza del hombre. Ahora, ahí vamos a parar un momentito. Cuando decimos el corazón es la fortaleza del hombre, nos referimos a la mente. No crean, hermanos, sáquense de la cabeza que el corazón, que cuando la Biblia habla de corazón, se refiere a ese órgano que bombea sangre. No tiene nada que ver con eso. En la Biblia, corazón es mente. Aquí es donde se libra la batalla entre Cristo y Satanás, entre la justicia y la injusticia, entre el pecado y la santidad. Aquí, este es el corazón del cual habla la Biblia. Entonces, cuando acá dice que el corazón es la fortaleza del hombre, se está refiriendo a la mente. Y sigue diciendo, y a menos que esté plenamente del lado del Señor, o sea, a través de mi mente es como yo me pongo de parte de Jesús. A través de mi mente, porque acá es donde se decide. De acá se saca la decisión. Entonces, sigue diciendo. Y a menos que esté plenamente del lado del Señor, el enemigo encontrará entradas desguarnecidas a través de las cuales podrá tomar posesión de él. Y adivinen ahora qué versículo la señora Joy va a insertar acá después de decir eso. ¿Saben qué versículo va a usar? Filipenses 2:12. Filipenses 2:12 va a citar ahora. ¡Qué tremendo! Quiere decir entonces que entre este pasaje y la mente, que equivale a corazón,
hay una relación muy, pero muy marcada. Noten, hermano, acá dice que el enemigo encontrará alguna forma, alguna clase de entrada, a través, algún camino por donde entrar para tomar posesión de esa persona. Sin embargo, si nosotros aprendemos y entendemos lo que significa ocuparse en la salvación con temor y temblor, va a ser prácticamente imposible que el diablo encuentre un medio o un camino o un lugar donde introducirse para tomar posesión de la persona. Qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, ¿cuáles son los pecados que el versículo 12 no tolera? Qué linda pregunta. Noten, hermano, qué linda pregunta. ¿Cuáles son los pecados que el versículo 12 de Filipenses 2 no puede tolerar? Noten, Cada día con Dios, página 342. ¡Qué declaración más espectacular! Y dice así: en este texto, o sea, está comentando el versículo 12. En este texto no se tolera, noten ahora, no se tolera el descuido, acá está, que es este, viene a ser este, ni la indolencia, que es este también puede ser, ni la indiferencia, acá está. Noten, qué espectáculo, mis amados, cómo calza tan bien. Noten. Por el contrario, sigue diciendo, cada uno de nosotros debe ocuparse de su salvación con temor y temblor. El temor equivale a no apartarse de los consejos de Jesús. ¿Cómo? Vamos a enfatizar a muerte eso. Vamos a enfatizar a muerte eso. Vamos a poner acá en la pizarra. ¿A qué equivale el temor? Vamos a poner acá. Temor equivale a no apartarse. No apartarse ¿de qué? De los consejos. De los consejos de Jesús. Y aquí vamos a tener que hacerle pasar vergüenza una vez más a miles y millones de adventistas que dicen así: no, el espíritu de profecía son consejos nomás. Consejo, si vos querés, lo pones en práctica, y si no, igual te vas a salvar. Mentira satánica. Esa es una mentira del infierno. Hermano, mis oídos se cansaron de escuchar esa mentira. Esa es una mentira diabólica. Ustedes no se imaginan la cantidad exagerada de adventistas del séptimo día que dicen una barbaridad como esa. No puede ser jamás. Eso no puede ser bíblico, pero jamás. Porque de lo contrario, el Espíritu Santo no va a decir nunca que la palabra temor es igual o equivale a no apartarse de los consejos del cielo. Pero sería completamente absurdo, ridículo. ¡Qué tremendo! Y vamos a buscar acá
Salmo 73 me parece que es. A ver si logro. Sí, 73, versículo 24. Noten, Salmo 73, 24 dice: me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que miles y miles de adventistas digan, esos son consejos solamente? Si tú quieres, lo pones en práctica, y si no, no pasa nada, no importa. Eso no incide en tu salvación. Borrachos y delincuentes tienen que ser para decir un disparate de esa naturaleza. Noten, Salmo 73, verso 24, no puede ser más claro. Noten, me has guiado según tu consejo, y después, como fruto de haber seguido el consejo divino, me recibirás en gloria. ¿Cómo puede ser que puedan ir en contra de lo que dice acá? Y pasajes como estos hay varios. Por falta de tiempo ahora no podemos estar leyendo todos los versículos que tienen que ver con este punto, pero es demasiado clarito, hermanos. El que quiere ser cizaña es porque le gusta ser cizaña. El que quiere ser malintencionado es porque le encanta. No porque el Espíritu Santo haya puesto ese deseo en él, sino porque a él le encanta, él disfruta de eso. Entonces no se puede decir una barbaridad de ese tamaño. Es realmente impresionante. Así de tremenda es la cosa. Entonces, hoy hemos aprendido cosas tremendas. Con este tema le sacamos la careta a muchas personas que están enseñando herejías satánicas y destructoras. Por eso, justamente por eso, ya es hora de poner en práctica el consejo que aparece en el versículo 12, que fue nuestro texto de cabecera. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Qué tremendo, mis amados. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y ojalá que el Espíritu Santo use este tema no solamente para arrojar luz sobre tu mente, sino también para que te pongas las pilas espiritualmente hablando, para que dejes esa pereza espiritual, esa frialdad espiritual. Si ustedes logran grabarse estas 5 palabras, con estas 5 ya el Espíritu Santo va a estar contento. Noten, no se olviden nunca, estas 5 palabras que están acá son sinónimos de esto. Mucho ojo con esto, porque lo que queremos lograr es destruir este engaño diabólico, porque sola, única y exclusivamente a través de la palabra, a través del estudio profundo como lo hicimos ahora, se puede lograr ese propósito. Así que Dios te bendiga, que Dios te ayude muchísimo, y ojalá que podamos realmente ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Vamos a pedirle al Eterno, vamos a pedirle a nuestro Creador que nos dé su Espíritu.
Vamos a pedirle al Dios del cielo que nos ayude en esta tarea tan ardua que tenemos de eliminar el pecado de nuestras vidas y hacer brillar en nosotros la luz y la verdad del cielo. Vamos a pedirle al Señor en oración eso y luego concluimos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por ser tan maravilloso. No nos alcanzan las palabras para agradecerte todo lo que significas para nosotros, todo lo que haces por nosotros. Pero te queremos pedir que nos asistas, que podamos realmente vivir el versículo 12 del cual hoy hemos hablado en forma abundante. Ayúdanos, Señor, a vencer esa apatía espiritual, esa indiferencia espiritual, porque sabemos que si no vencemos, el enemigo se va a burlar de nosotros y finalmente vamos a terminar en la perdición. Por eso te suplicamos que nos asistas, que podamos ser tonificados por tu Espíritu. Dejamos todo en tus manos. Bendice a todos los hermanos que en diferentes países se unen con nosotros semana tras semana para crecer en el conocimiento de tu palabra. Dejamos todo en tus manos. Abrázanos fuerte. Guárdanos de peligros visibles e invisibles y que podamos realmente gozarnos mucho en ti todos los días de nuestra vida. Porque te pedimos y te agradecemos todo en el precioso, sublime y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.